ese momento fusional es una ilusión que el niño construye a posteriori. Estamos condenados a repetir compulsivamente el trauma de separación mientras no se reconozca la ficción de esta búsqueda. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Y muchas gracias por el ajuste al tiempo. Eso es una dificultad, pero bueno, acá lo tenemos. Vamos a seguir con Lorena Rojas Parma con su artículo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Esta breve reflexión la he titulado Eros en tránsito y viene desde la filosofía. En estos tiempos que se caracterizan por cambios rápidos, post-presente, identidades nómadas, tecnología digital, experiencia más que concepto, et alia, puede ser interesante pensar en una zona extraña y profunda del alma, el intermedio. Ese misterioso devenir que se descubre deambulando entre las cosas. Ha sido el lugar privilegiado de la búsqueda filosófica y también del deseo. Muy temprano fuimos advertidos de que no hay saber transformador sin deseo, episteme sin eros. Reflexionar sobre el tránsito y el intermedio comienza por Platón, no solo porque es quien descubre y detecta su vitalidad, sino porque fortalece la vida interior justamente desde allí. Porque no ha dejado de recordarnos que las preguntas sobre la vida y la fuerza del amor rondan esos complejos pasajes de la existencia. Por ello, hoy le pido que sea nuestro Virgilio. Se trata del metaxu, el intermedio griego, lo que camina entre espacios más o menos definidos y, sin ser ninguno, adquiere su perfil en medio de ellos. Con el develamiento del metaxí, la reflexión comienza a orientarse desde el medio camino, desde la mitad de la ruta, lo que hizo posible el invaluable espacio filosófico de la pregunta. Con ello, nuestra comprensión de la filosofía se hace búsqueda, asombro que se interroga, y ya no un hallazgo definitivo que revela la verdad de las cosas. Ahora se arma con el filo temible de la pregunta que la busca. La poderosa dicotomía ser-no ser, que no dejó de filtrarse en nuestra manera de comprender la vida, opacaba con su inminente claridad racional cualquier posibilidad intermedia, cualquier resquicio, ranura de uno mismo o del ser. A una diosa de nombre desconocido debemos el descubrimiento. Hay solo dos caminos. Así revela minuciosamente a Parménides. ¿Qué es? ¿Qué no es? Estin uk estin. No hay, no puede haber ningún otro, pues el intelecto que se funde con lo pensable solo puede concebir lo que es. ¿De qué otro modo podríamos pensar lo que no es? No hay puentes, lugares de cruce, tránsitos, ni en uno mismo ni en la existencia. ¿Acaso debamos recordar que el monumental hallazgo de la diosa, con consecuencias que aún se nos pierden de vista, es que el movimiento, la transformación no existen? Y de muchas formas, a lo largo de la vida que hoy nos alcanza, esa verdad de corazón imperturbable, atremes hetor, trata de volverse a decir. El intermedio se erige como el reconocimiento valioso de la indefinición, el deseo o la búsqueda. Hace posible que la indagación sea también el hallazgo. Lo que no es conocimiento o verdad imperturbable, tampoco es el aterrador e imposible no ser. Porque entre ser y no ser hay algo que se mueve, que transita y pone todo en tensión, como la pregunta y el deseo. Pues así como la pregunta es intermedio entre saber e ignorar, lo que no es bello tampoco se hunde sin consuelo en el extremo contrario de lo feo. Entre ellos media nada menos que el deseo erótico. Platónicamente hablando, hay una relación muy estrecha entre amor y búsqueda filosófica, pues el movimiento interior que nos arrebata de lo desconocido, de lo establecido, una creencia o una vida de rutina, ahora se expresa como una experiencia erótica.
Y cuando digo interior no me refiero a algún dualismo mundo-hombre, extraño para los griegos y desfasado para nosotros. El alma y su cuerpo, el mundo y el alma de cada uno se alteran como en una misma vibración y emprenden el camino. En el silencio de la ruta seguramente murmurará Safo con su maravillosa y eterna imagen erótica. Me ha agitado Eros los sentidos como en el monte se arroja a los pinos el viento. Creo que todos reconocemos ese andar trémulo en algún tránsito de nuestro propio andar. Nos interesa especialmente que Eros se nos revele como una divinidad entre dioses inmortales, es decir, como un daimon que deambula, vagabundea y pregunta. Porque un dios, Theos, es bello y feliz, desborda en plenitud, y no vagabundea porque sabe dónde está. Pero un daimon que anda por los predios que median entre el hombre y el dios, que no es una cosa ni otra, ni bello ni feo, que anda en búsqueda, se define por el deseo de lo que no tiene. Y desde ese perfil menesteroso no puede ser un dios. En efecto, lo que vagabundea y anda de paso guarda un sentido de mendicidad, aletes, vagabundo, mendigo, como el odiseo desgreñado que se cuela entre los pretendientes. Cuando Platón define a Eros como deseo de los territorios intermedios, nos advierte de inmediato que solo se desea lo que no se tiene. Con ello, que el deseo erótico tiene la misión de descubrirnos almas ausentes de algo, de despertarnos esta cierta conciencia de lo que se extraña y de lo que ardorosamente sentimos que nos falta. El deseo nos permite reconocer que estamos a medio camino. Este mendigo platónico, entonces, nuestro Eros en harapos, debe saber también de su recurso, de su posibilidad, pues ese medio camino nunca es ningún camino. Aquí tránsito evoca lo transitado. No deseamos ni preguntamos desde la nada, desde el no ser o desde la fealdad. Para los griegos siempre estuvo claro. Como dijeron los latinos, ex nihilo nihil. Dice Platón que Eros vagabundea pobre y descalzo por las hechicero, hábil y exitoso en sus mañas de cazador. Lo que ocurre es que ha tenido un origen híbrido, como su naturaleza. Su padre es Poros y su madre Penía, recurso y pobreza respectivamente. En un banquete que celebraron los dioses por el nacimiento de Afrodita, Poros se embriagó de néctar y Penía, que merodeaba el lugar, logró colarse, acostarse junto a Poros dormido y concebir un hijo suyo, Eros. De allí su recurso y su carencia, su medio tránsito de las cosas. Ese intermedio necesitado y habilidoso es igualmente el de la pregunta, el del tránsito interrogante, que también nos agita y nos inquieta como el daimon apasionado. La pregunta filosóficamente valiosa, la que ha distinguido lo que sabe de lo que no sabe, reconoce su espacio intermedio. En esto consiste el célebre no saber socrático y su singular sabiduría. Pues el metaxí no es tomar una frontera por otra. Son los dioses los que no preguntan, ellos ya saben. Pero el que cree que sabe, el que asume que su opinión, doxa, es conocimiento, episteme, además de cometer el más grave pecado filosófico, se inmoviliza porque ya sabe. Y se inmoviliza en el tránsito, en medio de la búsqueda, donde no hay que establecerse. Es el drama del alma que se engaña a sí misma. El repaso interior, la conciencia de lo transitado, lo sabido, lo no sabido, nos da el tono del intermedio. Y desde allí, desde el cavilar, se hace la pregunta. Lo que conocemos como diálogo socrático nos muestra con una finura inestimable los vínculos profundos entre desear y preguntar. Sócrates y Platón hacen de la atmósfera filosófica un campo de tensión capaz de sostener sus búsquedas en las redes de lo erótico. La seducción se entrelaza con argumentos difíciles que remueven certezas y hacen posible el milagro lento de la propia transformación. Las preguntas por la vida, su indagación entusiasmada y transformadora, no pueden desentenderse de la tensión erótica, la persuasión amorosa,
que nos impulsa hacia las búsquedas íntimas y universales, que ahora son un poco lo mismo. En una ocasión, Sócrates se hizo pasar por médico, en sus andanzas seductoras, ante los dolores de cabeza del bello Cármides. Le ofrece un ensalmo que solo funciona con una hierba que le enseñó un médico tracio, dice. Recuperado de su conmoción por la belleza del joven, y con ese poderoso clima instalado entre ellos, comienza un duro diálogo que trata de probar si esa belleza que se hace cuerpo reposa también en el alma que se interroga. Pues dialogar con el otro es siempre dialogar con uno mismo. En efecto, en eso consiste pensar, muy a diferencia de lo revelado por la diosa a Parménides, en el diálogo interior y sin voz que tiene el alma consigo misma. Cito a Platón en el Teeteto. Y pensar y vivir, atravesados del ímpetu erótico, nunca son distintos. Este vagabundeo erótico y epistemológico es, quisiera insistir en ello, una puerta que nos abre Platón. El vagabundear antiguo, en general, se asocia con la peor pesadilla griega. Creo que se congeló. Sí, la perdimos. Lorena, ¿vos nos escuchás? Me parece que la perdimos. No sé si podemos esperar unos minutos a ver si puede volver. A Lorena se le cayó la conexión. Si quieren podemos ir adelante un poco. Bueno, seguimos entonces adelante. De todas maneras, todos tenemos acceso para poder terminar el artículo de Lorena, todos tenemos acceso, así que es una pena que no pueda seguir, pero lo podemos seguir cada uno con la lectura. Seguimos con Roberto. Muy bien. Buenas noches. Al principio le agradezco la invitación de Elizabeth Chapuy, de Elena Surro, mi compañera de sociedad, de Natalia Barrio Nuevo, para estar con ustedes en una ocasión, en una situación en donde el entrelazamiento de los discursos ha empezado muy bien, ¿no? Y bueno, nos hace promesas de un buen despliegue, ¿no? de discusiones, de aportes en los próximos días y en el próximo mes de octubre. Bueno, tengo que declararles al principio mi condición de psicoanalista fronterizo. En parte, considerando el gran contingente de público hispanohablante, pero también el contingente de lusohablantes. Les voy a hablar en español porque he nacido en la frontera. Mi familia es de origen uruguaya y ha emigrado para el Brasil en el inicio del siglo XX. Y entonces tengo, ¿no?, estas dos lenguas como lenguas maternas
y este doble registro lingüístico, como puedo decirles, como una especie de mito de origen. Bueno, hay que contemplar a toda la gente. En las preguntas hablo en portugués. Nuestra mesa, transitando incertidumbres, yo la he suplementado, ¿no?, con tres palabras, con tres significantes, que son nieblas, tinieblas, luces. El primer poema épico conocido, registrado en escritura cuneiforme por los sumerios alrededor del año 2000 a.C., narra las hazañas de Gilgamesh, rey de Uruk, en su búsqueda de la inmortalidad. La epopeya de Gilgamesh se considera la obra literaria más antigua de la humanidad, ya que precede a los poemas homéricos en 1500 años. Se trata fundamentalmente de la profunda amistad entre dos hombres, una relación de amor y de odio, de rivalidad y camaradería, de profundo vínculo entre dos caminantes que emprenden un largo viaje juntos bajo una densa niebla que nada les deja entrever. Convencidos, sin embargo, de que llegarán a alguna parte y de que la inevitable tormenta finalmente terminará, continúan bajo la niebla y la incertidumbre. Espléndida metáfora de nuestra humana condición. La facticidad del hombre, la contingencia de este ser arrollado al mundo de forma gratuita y aleatoria, implica la incertidumbre como origen. Eso se espectaculariza de diferentes maneras y se dice mediante innumerables metáforas. Oscuridad es lo que se evoca con más frecuencia para decir sobre ese desamparo, este desconocimiento, este desbrujolamiento humano. Y aproximadamente 4000 años después, lo volveremos a encontrar en el expresionismo del Steppenwolf de Hesse, que dice: extraña sensación es la de quien camina bajo la niebla. Es el murmuro del personaje principal, Harry Hale, el lobo de las estepes, que ansía por convertirse en humano, es decir, por elevarse arriba de la oscuridad y la estupidez y de la bestialidad. La historia del pensamiento humano comprende al menos 3 edades obscuras y siempre postula la superación de la oscuridad a través del encuentro con una realidad resplandeciente, lograda fugazmente después de un esfuerzo largo, obstinado, agotador. Vamos a la primera oscuridad, el amanecer del pensamiento occidental. En Platón, la facticidad del hombre se formula como ceguera, espejismo, ilusión. En el 7º libro de su República, representa el estado de la naturaleza humana, contrastando ciencia e ignorancia a través de nuestro conocido mito de la caverna. Para ello, nos invita a imaginar una cueva subterránea que tiene una abertura en toda su longitud, permitiendo el paso de la luz, y dentro de esta cueva, hombres encadenados desde pequeños para que no puedan cambiar de lugar. Tampoco vuelven las cabezas hacia atrás por las cadenas que sujetan sus piernas y cuello, y solo pueden ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a distancia y a cierta altura, hay una hoguera cuyo resplandor los ilumina y un camino empinado entre el fuego y los hombres allí cautivos. Por este camino, imaginemos, habrá un muro, similar a los tabiques que colocan los charlatanes entre ellos y sus espectadores para ocultar las manipulaciones
y los recursos secretos que utilizan para producir sus maravillas. Nos miran punto por punto porque no pueden ver nada más de sí mismos y de los que están a su lado que las sombras que se proyectan ante ellos en el fondo de la cueva. La secuencia la conocemos. Estos hombres solo podían dar a las sombras los nombres de las cosas mismas. Los sonidos de las voces de aquellos en el afuera de la cueva les daría la impresión de que estas sombras hablaban. En definitiva, no creerían en otra realidad posible, además de estas sombras. Si uno de estos cautivos fuera liberado de las cadenas, sacado de la cueva, el resplandor de la luz apenas le permitiría ver los objetos de los que solo conocía la sombra y no sabría cómo nombrar los reales. Todo esto le impondría un enorme sufrimiento y sacrificio. Bueno, pasamos a la segunda oscuridad. A la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración. Hubo una edad intermedia entre la edad moderna y la edad antigua, que es difícil de clasificar dada la incontrolable multiplicidad de eventos. De esta dificultad de caracterización de un acontecimiento principal dominante, nació el concepto de la Edad Media. Pero esta referencia, de hecho, es una simplificación prejuiciosa porque clasifica una cultura como inferior a otra y resume la historia de varios pueblos que vivieron en Europa como una historia única. El estudio de este periodo es, sin embargo, de mayor importancia para que podamos comprender varios desarrollos en la historia del mundo occidental. Sin embargo, designar la Edad Media como la Edad Oscura es una simplificación que no hace justicia a los hechos que ahora se conocen. Es importante comprender que todos los aspectos que configuran el pensamiento y las prácticas medievales estén lejos de representar un escenario único, un panorama unitario. La idea de la Edad Media se ha asociado durante mucho tiempo al atraso, una época de oscurantismo en el conocimiento, de poca libertad y de circulación restringida de ideas. Aunque esta concepción no es del todo errónea, de ninguna manera podemos imaginar que esto fue lo único que ocurrió en el continente europeo durante los 1000 años del periodo medieval. Quizá no podemos decir que la Edad Media fue solo una época de atraso para los pueblos europeos, porque aunque impregnada de la mentalidad religiosa, la cultura floreció como lo demuestra la arquitectura de la época con sus grandes catedrales. Y dentro de la iglesia, varios pensadores se han esforzado por reconciliar la religión cristiana con la filosofía griega, especialmente la de Aristóteles. Al mismo tiempo, basada en la organización social y legal del antiguo imperio romano, la iglesia contribuyó a civilizar las tribus y los reinos bárbaros. Es cierto, sin embargo, que desde el punto de vista del júbilo humanista renacentista y pronto ilustrado, la mundanidad o laicización del saber arroja un vello gris sobre lo que conocemos como filosofía escolástica, que tuvo como referencia a San Tomás de Aquino de 1225-1274, es decir, una época en la que no se podía hacer filosofía sin hacer religión al mismo tiempo. Frente a la filosofía patrística de San Agustín, 354-430, teólogo, obispo, filósofo y principal exponente del pensamiento final de la antigüedad,
quien sin embargo fue un disfrutador erótico de la experiencia del mundo, la supuesta elevación espiritual y el catolicismo formal de San Tomás contribuyeron a opacificar el pensador y la obra. San Agustín persiste y es una lectura indispensable en la formación del psicoanalista, sobre todo por la franqueza de sus confesiones infantiles y la importancia de sus estudios sobre la filosofía del lenguaje. Bueno, la tercera oscuridad: maquinaria, tecnicismo, cientificismo. En su dialéctica de la Ilustración, publicada en el final de la Segunda Guerra Mundial, Adorno y Horkheimer llevan a cabo una crítica radical de lo que ellos denominan un deterioro de los principios y propósitos de la Ilustración. Según lo que dicen, su cuestionamiento tiene como objetivo principal comprender cómo la Aufklärung, en lugar de llevar a la humanidad a un estado verdaderamente humano, terminó en un nuevo género de barbarie. El riesgo de que la obra monumental de los enciclopedistas degenerara en un factualismo empobrecido y peligroso ya había preocupado a Nietzsche, quien, al proponer el fin de la metafísica, proclamar la muerte de Dios y ridicularizar el platonismo, de ninguna manera apuntaba al nihilismo como solución. Al contrario, sabía que el desierto creció a causa de él. La preocupación que atraviesa la obra de Heidegger por el olvido del ser se alinea con la perspectiva crítica abierta por Nietzsche y denuncia la incomprensión del hombre, de su pensamiento y de sus relaciones con el mundo. La cientificización del pensamiento oculta el ser del hombre bajo un lenguaje técnico y superficial que le hace desviarse en el ente sin importar el nivel de especificidad, especialidad o sofisticación de su lenguaje y de su objeto de interés. La ciencia, dirá Heidegger, no piensa el ser, piensa el ente. Y en ese sentido no piensa el hombre, sino el organismo humano o los instrumentos que finalmente utiliza para dominar técnicamente el mundo natural. Las formas más peligrosas de nihilismo asumen para Nietzsche la forma de fanatismo religioso y de fanatismo científico, que para él no se distinguen. Como ambos se apoyan más en alegorías que en verdades, más en convicciones que en incertidumbres, pueden ser fácilmente instrumentalizadas por las distintas artes de la reducción de cabezas, según el significado atribuido a la expresión por Dufour. El año 2020 está marcado por un encuentro asombroso con el real. La Tuche, según la redescripción de Lacan, fue compartida por la humanidad en su conjunto. El apagón del pensamiento y la restricción de la libertad que nos impone una pandemia real que no se doblega ante promesas científicas y consuelos religiosos, nos muestra una vez más que el psicoanálisis sesgado científica o eclesiásticamente, que utiliza hallazgos o argumentos neuropsicológicos o verdades reveladas por tal o cual autor, entifica su supuesto conocimiento haciéndolo absoluto y coisifica su objeto vivo por efecto de un cortocircuito en el curso semántico de su investigación. Un minuto, Roberto. Ese es todo el futuro que no le deseamos. Este congreso es parte del esfuerzo de la comunidad psicoanalítica mundial por domar lo espantoso, lo ominoso, un enorme grupo de trabajo en multiplicidad
que se mueve a través de la oscuridad, a través de la incertidumbre. Nada más. Muchas gracias, Roberto. No sé si yo quisiera ver si tenemos al menos un minuto al finalizar la última ponencia para que pueda hacer un pequeño cierre, Lorena, ya que la pudimos retomar. Seguimos con María Teresa y al final, si querés, Lorena, retomar, o preferís, María Teresa, terminar vos y que Lorena, como ustedes lo prefieran. Como quieran. La idea es que pueda hacer un pequeño cierre de 1 minuto, 1 minuto y medio, nada más. Oh, sí, pero perfecto. Bueno, entonces, cerrá, Lorena, ya que volviste, te recuperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé qué pasó con la conexión, no tengo idea, pero estas son las consecuencias del Eros vagabundo en tránsito, no sé qué, pero se lo atribuyo a eso. Yo estaba hablando de una de las aventuras de Sócrates cuando se hizo pasar por médico. No sé si ahí los perdí, no lo sé. Sí. Y bueno, dijo que tiene una hierba y que tiene una medicina, y haciendo uso de todas esas artimañas seductoras, lograba instalar un ambiente, un clima muy severo, muy importante, muy tenso, severo en ese sentido, erótico, y a partir de allí comenzaba un duro diálogo. Difícil, quiero decir, a ver si esa belleza del cuerpo se hacía realmente alma que se interroga. Decía entonces que este vagabundeo erótico y epistemológico y también tecnológico, por lo visto, quisiera insistir, una puerta que abre Platón. El vagabundear antiguo en general se asocia con la peor pesadilla griega, cito a Padel, no tener casa, no pertenecer a un lugar. Pero el eros intermedio, con su andar callejero y secretamente fecundo, se impulsa desde ese espacio de imprecisión y se hace fuego transformador, deseo ardoroso. Nóteme lo distante, la indefinición que provoca las fuerzas divinas y mortales que se atraviesan de amor abre la ruta desconocida, acaso extranjera, de lo que puede ocurrir en nosotros. En esos complejísimos trances, donde el alma se va transformando a fuego lento y se vive el debilitamiento de lo que ya no regresa, el daimon vagabundo y hechicero no nos deja de caer. Lo grande del hombre, decía Nietzsche, lo que puede ser amado en él es que es un puente y no una meta. El diálogo platónico que hoy nos ha dado cobijo es el banquete. Y termino. Y allí quien hace la revelación sobre los misterios del amor es una divina extranjera, una extraña mujer de Mantinea. La imagen de una voz extranjera tiene el atractivo misterioso de lo que viene de lejos, de lo que trae noticias de algún lugar desconocido, pero que guarda al mismo tiempo un tono secreto de intimidad. Como afirma Zimmer, cito, solo después de un viaje fiel a una región distante, a un país extranjero, a una tierra extraña, se nos puede revelar el significado de la voz interior que debe guiar nuestra empresa. Fin de la cita. Porque el mensaje que llega desde otro horizonte, perfumado de otras vidas, puede ser el corazón de nuestra ruta. Diotima, la extraña divina del banquete, es doblemente extranjera, por femenina y por sabedora de secretos. Junto a ella, Sócrates se hace experto en sus conocidos asuntos eróticos. Nuestro daimon mediador, finalmente, además, interpreta los mensajes de los dioses y los hombres. No hay una relación directa entre ellos y nosotros, porque necesitamos del amor para que lo divino nos hable y nos escuche. Eros es el puente, el vínculo, sindesmos, que permite que todo sea uno consigo mismo, que no haya fracturas en la existencia ni quiebres irreparables en el alma, que no se abra una zanja, un hueco interior que pueda extraviarnos, deshacernos y no transformarnos. No nos damos un hachazo de olvido y nos quedamos rotos de nosotros mismos. Somos un puente, no un abismo. Este amor vagabundo, eros de tránsitos y búsquedas, es también adivino. Podemos confiar entonces en que no va a extraviarse en algún infinito de travesía. Confiar en que nos traerá la buena nueva de los dioses, alegría secreta para el camino cuando sea difícil. Siempre podemos ser distintos, y será para embellecernos, porque Eros, como dice Diotima, solo desea lo bello. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lorena. Gracias, menos mal que pudiste volver. Bueno, María Teresa. María Teresa, por el tiempo, gracias. No, al contrario.
Cuando quieras, María Teresa. Sí. Gracias, bueno, gracias por la invitación, gracias al Congreso y gracias a vos, Natalia, que sé que ha sido el puente para que yo esté aquí como una extranjera en el mundo de los psicoanalistas. Adiós, gracias. Tomo un hilo que traía Lorena antes de que se cortara la comunicación, la primera parte, cuando dice si creemos saber, y después Roberto en ese cierre acerca de los peligros de ese saber que se cree absoluto, ya sea que venga de la ciencia o de la fe o de la religión. Y entonces lo traigo a este mundo de mío, de escritura, que es incierto como la vida misma, ¿no? Porque el escritor es ese que no sabe, sobre todo ese que sabe que para escribir necesita no saber, que sin ese no saber no es posible la escritura. Y bueno, lo que voy a leer, yo le puse alumbrar muñecos y no salvajes criaturas en el mundo. Ahí voy. En materia de escritura, lo más político del asunto es poner en cuestión las certezas, porque lo que une al arte con la política es la posibilidad de establecer disenso, salir de uno mismo para mirar desde otro con el que tal vez disentimos. Busco detalles. La creación está en los detalles, los grises, los bordes, lo incierto, lo incómodo. Todo es importante, pero el narrador y su punto de vista son lo más importante de todo. Un relato es una voz al oído. En la oralidad está el lugar más vital de una lengua, también el más inestable, el más incierto, el más inseguro, el más difícil de apresar. ¿Cómo volver verdadera una voz? Es el desafío. De modo que estoy muy atenta a los registros del habla, a los matices que eso tiene, porque en el matiz aparecen las convicciones, las contradicciones, los conocimientos y las confusiones de la voz que narra. La literatura es memoria, no solo histórica, sino también memoria del cuerpo, de la vida cotidiana, de las mujeres de la casa. Memoria, diría Marc Augé, llena de olvido, una memoria que opera por una selección que no es gratuita, que es ideológica. Esa memoria es un río subterráneo que a veces irrumpe y sale a la superficie para volver a hundirse, que va y viene, pero no deja de estar en nosotros, porque hay un saber que está en el cuerpo y rebrota. Esa voz social, tarde o temprano, regresa, del mismo modo en que regresa una y otra vez en los procesos individuales lo reprimido, hasta que se hace un lugar en lo consciente. Las formas del arte que más me interesan son las que nos conectan con esa zona subterránea. Un individuo que yendo hacia sí mismo logra extraer algo de la voz social. Por eso creo que en los mejores momentos de los mejores escritores, quien habla por ellos es una sociedad. No creo en las transposiciones, creo en el trabajo de cocción que la escritura hace con la vida, el paso de lo crudo a lo cocido. Lo que me atrae son escenas que presentan un ligero desacomodo, disfunción, corrimiento de lo habitual o que contradicen preconceptos que hasta entonces yo tenía sobre ciertas cuestiones. No me interesa lo verdaderamente extraño, me atrae más lo que es apenas un poco extraño, lo que se esconde bajo las apariencias, lo luminoso o lo oscuro que habita en la vida de todos y que solo con mucha atención a veces se deja ver. El huevo es el descubrimiento voluntario de una escena. Después voy cavando ahí hasta que algo que todavía no conozco se revela en un sentido casi fotográfico. En ese alambique se fusionan experiencia e imaginación, lo ficcional y la propia vida, porque la imaginación nunca se aleja del todo de la experiencia. La ficción hace un pase de lo crudo a lo cocido, como dije, porque la cruda vida no está toda junta ni cierra sentido por sí sola. Lo vivido está disperso, presignificado, y la escritura amasa, fusiona, soba, hasta leudar, hasta coser.
Para eso, hay quienes necesitan conocer el trazado antes de salir de casa. Llevan mapas, evalúan puntos cardinales, necesitan saber hacia dónde van y cómo termina el recorrido. Otros nos largamos a escribir por algún impulso que a veces llega, y como llega, muchas veces también se va, sin que sepamos previamente dónde está el camino, que a menudo apenas si es sendero, apenas si huella. Soy una de esas que se largan a ciegas. Llevo brújula, emoción y deseo de comprender, eso sí. Y esa brújula suele llevarme a alguna parte, a un lugar que, siendo de otros, siempre tiene mucho de mí. Escribir, así como yo lo entiendo, es ir hacia eso que viene hacia nosotros. Esa imagen, esa voz en el oído, entregarse a esa intuición. Deseo de ser transformado por eso que viene y a lo que vamos. Intenso deseo de comprender. Ir sin saber hacia dónde, abiertos al inesperado. Temer todas las veces, aunque haya sucedido muchas veces, que la criatura no nazca bien. Sentir el sudor y el temblor. Memoria de aquello que sentimos la primera vez. Saber que si el temblor no llega es porque efectivamente algo no está saliendo bien. Y tener miedo, mucho miedo, de ser aceptado o halagado o consentido por algo que ya hicimos, por algo ajeno a eso mismo, eso tras lo cual estamos ahora. Necesitar de la destreza y el oficio como del pan y saber al mismo tiempo que hacerlo de oficio es lo que más nos aleja de lo que deseamos. Comprender entonces que el oficio puede ser un enemigo, el mayor enemigo, que ahí está el peligro de alumbrar muñecos y no salvajes criaturas en el mundo. Que lo mejor sería deshabitarse para que algo pueda ingresar, algo de todos y al mismo tiempo tan de nosotros. Deshabitarnos, lo más difícil, para que eso de otros que está en nosotros y desconocemos nos tire un hueso. Aceptar que nunca nada será del todo como lo hemos deseado, que por grande que sea la entrega y por larga que sea la espera, puede que no sepamos ver, o que escuchemos mal, o que sea demasiado pronto, o demasiado tarde. Porque, como dice un poema del poeta argentino, cordobés de origen en rigor, Rodolfo Godino, en la pelea con la palabra inhábil, partes del corazón y la verdad se pierden. Gracias. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Bueno, en principio les agradezco a todos, ha sido una exquisitez lo que han hecho. Nos ha hecho pensar, a mí me ha hecho pensar muchísimo algunas cuestiones que quería como que repasemos y le vamos a dar después paso a los que quieran preguntar. En principio pensaba que Alejandro empezó punta de lanza, como buen mexicano, podríamos decir, ¿no? Porque empezó con la censura, ¿no? Empezó con la censura y con la ficción, que a mí me parecieron dos palabras muy importantes que él tomó, y que me parece que una pregunta que se me ocurría era qué relación podemos hacer entre eso, ¿no? En esto de si se podía caber un contrapunto entre el saber y la verdad con esto de la censura y la ficción, ¿no? Como ver cómo lo piensas, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña paneo por todo lo que he ido oyendo y después les doy la palabra y además les voy a ir pasando las preguntas. Luego, bueno, Lorena, es enorme tu artículo, la verdad que nos has paseado por casi toda la filosofía, al menos de lo que sabés y de lo que nos has podido convidar. Y a mí me quedaron varias cuestiones que no quiero extenderme, pero digo, en principio esto de la inmovilidad, ¿no? A la que condena el saber. A mí me quedó resonando mucho eso, en tanto esa teorización que aquieta, y me parece que dijiste una frase que me encantó, que es el drama del alma que se engaña a sí misma. Digo, que sería como la poética filosófica del drama humano, y si queremos ser psicoanalistas nada más, del drama neurótico, ¿no? Es como este lugar donde que habitamos todos y que de alguna manera poder empezar a desdibujar esa teoría, ¿no? Ese saber, la doxa con la que todos andamos, ¿no? Más tarde o más temprano.
Luego, Roberto nos planteó, bueno, todo este paseo por la historia, y para ser sincera, en principio, Roberto, cuando hablaste de que no era tan oscura, la edad oscura, yo me empecé a refunfuñar un poco, ¿no? Sobre todo por mi apreciación de la iglesia, que es muy particular y es mía, y me voy a hacer cargo de eso, pero en principio me gustó mucho esto de la asociación de lo histórico, y por qué no decirlo, de lo político, donde terminás diciendo con la oscuridad, ¿no? Que en realidad la incertidumbre asociada a lo político y a lo histórico queda como siempre oscureciendo un poco, ¿no? Y que la construcción de certidumbre, en realidad, pensaba en esto de cómo lo veías vos, si tenía que ver con esa dualidad con la que siempre estamos dando vueltas, a veces moralina, ¿no? Entre oscuridad versus claridad, ¿no? Y como que los claroscuros quedan como despojados de lugar, ¿no? Quedan extranjeros, como nos decía Tere. Y finalmente, lo de María Teresa, que además siempre me ha gustado leerla, me parece que hay varias cosas donde ella, hablando de su proceso de escritura, ese proceso al que todos queremos acceder, los que no somos escritores y que siempre quedamos también extranjeros, yo pensaba en por qué escribir, ¿no? Y ella me parece que nos está dando como un acercarnos esto de por qué escribir, y porque el cuerpo tiene memoria. Hoy escuché, justamente hoy, una frase de Sabina que decía, el cuerpo tiene un ayer que no se cura mañana, digamos. Esa memoria de lo que pasó, que le podemos llamar de muchas maneras y que habitamos todo el tiempo, me parece que ese traspaso que dice Tere de lo crudo a lo cocido es un poco el ejercicio que hacemos todos los que tratamos de pensar analíticamente, filosóficamente, con la literatura como camino que nos lleva. Entonces, me parece que sin darse cuenta todos han ido siguiendo un hilo en relación a lo que era pensar la incertidumbre, ni hablar de la incertidumbre de lo real, de la pandemia, de tener que vernos y no poder abrazarnos, digamos, pero me parece que eso es como que, la verdad que les agradezco muchísimo, porque para mí ha sido como exquisito lo que nos han dicho todos. Voy a dejar de hablar yo y voy a dar paso a las preguntas. No sé si quieren hacer un comentario mientras yo retomo las preguntas. Yo quisiera contar algo rápido mientras tú lees las preguntas. Algo que me parece interesante del comentario de Roberto, hay muchas cosas, pero quisiera tomar el comentario de Roberto sobre el año 1000, porque me recordó el libro de Georges Duby, año 1000, y luego el libro que hizo año 1000, año 2000. Y entre las muchas cosas que trata ese libro es el miedo al otro, que es algo que se ha instalado en nuestra época. El intento de destruir las posibilidades de la otredad. Tomando lo que decía Teresa sobre lo crudo y lo cocido, ella lo manejaba desde la literatura, pero yo no pude más que evitar pensar en Lévi-Strauss, en esta dicotomía que plantea Lévi-Strauss entre lo crudo y lo cocido, que es un ejemplo que él pone para poder pensar cómo se construye un paradigma. Y creo que ahorita lo que estamos enfrentándonos, precisamente lo que plantea Roberto, es la posibilidad o imposibilidad de construir un nuevo paradigma que nos permita salir de este círculo repetitivo en el que estamos todos atrapados, un poco como dice Lorena, en este mundo de que aparentemente todo se sabe, ¿no? Congelados en una especie de palacio de espejos. Pero bueno, ya me callo porque creo que Natalia tiene preguntas. Les voy a leer una pregunta de Mauricio Zulián, de APA. Dice que una pregunta posible es cómo piensan, a todos va la pregunta, que la política, el arte y el psicoanálisis hacen hoy, qué hacen con la verdad y la memoria, digamos, cómo se entrelazarían. Si yo no entiendo mal, esa sería la pregunta para todos. Si quieren, yo pregunto, nos queda un tiempo, o sea que si quieren tomar la pregunta, el que quiera me dice y toma la palabra. ¿Cómo era la pregunta? No entendí muy bien. Sí, yo tampoco entendí muy bien.
¿Cómo piensan los panelistas que la política, el arte y el psicoanálisis hacen hoy con la verdad, el saber y la memoria? La verdad, el saber y la memoria. Me interessaria retomar uma questão introduzida pelo Alejandro, né, que envolve justamente esta relação entre o saber e a verdade, né, digamos assim, a forma como a concepção de conhecimento e a forma como a concepção de verdade tem se alterado substancialmente, particularmente com aquilo que nós conhecemos, né, como o ocaso da metafísica moderna, né? Refiro-me especificamente, né, em todo este percurso, né, em todo este devir de tempo compreendido entre o pensamento cartesiano, digamos, e os últimos idealistas alemães. Tudo que é de natureza transcendental, tudo que é de natureza do mais além, tudo que é da natureza numênica, tudo que é da natureza do incognoscível, efetivamente vive uma espécie de crise epistemológico-ontológica, né, a partir do fenômeno Nietzsche. Né? Após Nietzsche, tudo que é de qualidade natureza metafísica, de alguma forma, é feito em pedaços, né? E a filosofia do martelo tem efetivamente o poder, né, de transformar em cacos tudo aquilo que até então se concebeu, né, como os alicerces ou os norteadores do conhecimento, né, para lançar o homem numa espécie de tatear cego em busca de alguma verdade que não é mais da ordem da coincidência entre a coisa e o intelecto, né, mas que é uma verdade que passa a ser formulada a partir de então como uma verdade de qualidade acontecimental, né? Acontecencial, se quiserem. Né? É o que leva, por exemplo, o que conduz um Lacan, né, a um enunciado de que o conhecimento ou a verdade assumem, né, contemporaneamente a forma da ficção. Né? Ou seja, né, os psicanalistas deixam de trabalhar com uma verdade que supostamente subjaz a toda a construção conflitiva, né? A toda a gama de complexos, a todo o processo de neurotização, né? E passam a trabalhar com uma verdade pontual, que é justamente aquela que se espetaculiza na relação transferencial. Nós não temos mais a pretensão de acessar uma verdade profunda, oculta, esquecida, obliterada, né? Que uma vez redescoberta, que uma vez resgatada arqueologicamente, nos esclarecerá as origens, né, e as obscuridades da formação psicopatológica de tal ou qual paciente. Né? Ou seja, a psicanálise, como nos disse Lacan, é uma experiência do presente. Não há dúvida de que trabalhamos com o passado, mas o passado está compactado naquilo que, neste momento, é veiculado discursivamente. E este é um material do qual o analista dispõe para operar, para intervir, para, de alguma forma, exercer a sua crítica ou a sua problematização, né, de convicções. Não mais do que isso. Né? É nesse sentido que a filosofia contemporânea, a partir de Nietzsche, Heidegger, né, e, sobretudo, desta tríade, né, que nós conhecemos como Foucault, Derrida e Gilles Deleuze, né, certamente faz romper
no cenário epistemológico, se não ontológico, né, uma forma de concepção, de possibilidade de saber que consiste mais em estar na verdade do que em compreender a verdade. Bueno, ¿quién más quiere? Nati. Pérez, sí. Sí, yo, bueno, con respecto al psicoanálisis, solo desde el lugar de paciente, y con respecto a una pequeña aclaración, y con respecto a la política, entendida como una transformación en lo público, ¿no? Entonces, si uno esas tres cosas, diría que en sus momentos mejores, me refiero a la escritura y los otros dos términos, en sus momentos mejores proponen un desvío de una verdad consensuada, monolítica, impuesta, granítica, digamos, un desvío hacia lo propio, un desvío hacia la singularidad del individuo. Me gustaría decirlo con una frase de la brasileña Clarice Lispector, un desvío hacia la propia cosa. Está muy bien. Alejandro. Sí, coincido totalmente con Roberto y quisiera nada más abundar un giro conservador que está sucediendo actualmente en el psicoanálisis, no nada más, y tiene toda la razón Roberto, en la parte neurocientífica, en la necesidad de comprobar positivamente una serie de datos, sino hay un giro conservador en cierta escuela bioniana, sobre todo por la escuela norteamericana, seguida alrededor de Gronstein, donde se está empezando a construir una noción de verdad absoluta, muy cercana a una idea de Dios, que precisamente está expulsando la construcción por acontecimiento, por genealogía y por arqueología de la verdad entre el analista y el analizando. Y se está empezando a instalar poco a poco, y eso hay que tener mucho ojo los psicoanalistas latinoamericanos con esto, se está empezando a instalar una perspectiva, una nueva metafísica en el psicoanálisis, con una raigambre profundamente conservadora, a través de una interpretación de Bion, que yo no creo que todo Bion sea así, pero es una interpretación de Bion principalmente abanderada por Gronstein y cierta parte de la escuela norteamericana alrededor de Bion. Entonces, creo que ahí hay un tema sobre la verdad que nos pega profundamente a los psicoanalistas y sobre el destino del psicoanálisis en nuestro continente. Yo diría, Natalia, para cerrar, perdón, para cerrar, a propósito de lo dicho, desde la perspectiva filosófica, algo que especialmente me llama la atención, porque la pregunta va hacia la política, la verdad y la memoria. Y son cosas que, dado la perspectiva que he asumido hoy, la perspectiva socrático-platónica, se funden de una manera casi mágica. Quiero decir, la verdad es un asunto que se busca en uno mismo a través del diálogo, es decir, con una necesaria presencia del otro. Me conozco, mientras te pregunto a ti, me conozco yo, dice Sócrates, necesito del otro que dialogue conmigo, y de esa forma vamos hallando o vamos acordando. Hay dos escuelas de interpretación que ahora no vienen al caso, pero las pongo acá, que permiten el hallazgo o el convenimiento, yo prefiero el hallazgo, de lo que aflore como verdadero. Eso supone un compromiso con lo político muy profundo, porque esto supone al mismo tiempo una transformación de cada uno, donde realmente puede comenzar un cambio hacia lo bueno, como decía Sócrates, solamente en uno. De esta forma, necesito del que está conmigo para que dialogue. Y cuando no está, entonces mi alma dialoga consigo misma. Por tanto, este asunto o este matiz político, este matiz de la memoria, que aquí juega un papel predominante, y la verdad van juntos. Y es un compromiso, por así decirlo, y un trabajo interior muy importante. Quiero insistir en esto, que puede abrir el camino para un cambio, para ser buenos, para decirlo con Sócrates, que necesita de mi interioridad, de mi meditación,
pero también de la conversación y de la proximidad amorosa del otro. Y perdón por la interrupción. No, Está bien. Les voy a leer otra pregunta de Andrés Gaitán para Alejandro. Le impactó mucho tu presentación, Alejandro, y en su opinión, este narcoterrorismo, que además recluta hasta de manera forzada a sus militantes, crea nuevas subjetividades que desprecian la subjetividad del otro, o más aún, produce nuevas subjetividades en niños que crecen y a adultos que viven siendo víctimas de esta forma tan alienante de ejercicio del poder, o no solo desafía, sino que avasalla y vuelve impotente a la autoridad legítima. Y hay otra pregunta, te hago las dos preguntas, Alejandro, porque me parece que tienen algo que ver. Y la segunda pregunta, que no sé de quién es, pero que le gustaría que desarrolle un poco más esto de la salida ficcional que le da al efecto del trauma. Sí, me parece que tiene que ver. Empezaría por la parte final. Efectivamente, hay algo que Antonino Ferro ha desarrollado a partir de Meltzer, que se llama función narrativa, que es precisamente un tipo de vínculo que se establece con analizandos que han pasado por eventos traumáticos, que es precisamente poder reconstituir el eje de lo narrativo y que pasa sobre la constitución de las certezas. ¿Sí? Es muy complejo discutirlo ahorita porque la certeza, y es nada más algo que quise apuntar hace un momento, está relacionado con lo que Lacan llamaba conocimiento paranoico. Es el acto de fe en que lo que estás diciendo y lo que estás escuchando se está dando en la realidad. Ese es un acto de fe que mucho tiene de delirante, digamos. Pero se va constituyendo en pacientes gravemente perturbados algo que se llama un vínculo narrativo, donde se establece esta posibilidad de contar, pero siempre cuidando, y es algo que retomo con lo que decía Roberto, de no establecer una noción de verdad absoluta, que es uno de los grandes peligros, porque si no se reintroyecta la parte, el evento traumatizante para el chico o para la persona que lo vivió. Ya retomo lo que decía Andrés. Algo está sucediendo en países como México, que ya son varias generaciones de chicos que se han criado alrededor del narcotráfico. Ya no son eventos aislados de chicos que se quedan como fuera de lo social por un evento traumático y que funcionan como sicarios. Son ya varias generaciones, varias décadas de gente que se ha criado ahí. Entonces tienen su propio sistema de valores, tienen su propia lógica y su propia forma de relacionarse, en la cual nuestra subjetividad, nuestros valores, no corresponde para ellos. Recuerdo esto que decía Gilles Deleuze, el capitalismo es un humanismo. Estas comunidades de pandillas, estas clicas, como les llaman, estas pandillas, estos grupos de gángsters, tienen un sentido del otro completamente distinto al que tenemos nosotros. El estatuto del otro es muy distinto. Eres otro mientras pases por los ritos iniciáticos que ellos tienen. Mientras no pases por esos ritos iniciáticos, eres una cosa. Y eso lo ve uno repetidamente en los que son víctimas de las pandillas. No consideran al otro como una persona, lo consideran, está objetivado, es una cosa. Y no, pero es un fenómeno muy complejo. No quisiera extenderme más, pero el problema es eso, es que se ha creado comunidades dentro de la comunidad, se ha creado una sociedad dentro de una sociedad, donde precisamente el sentido de la vida es vivir lo más rápidamente posible, y como decía un pensador griego,
vivir rápido y ser un cadáver bello, digamos. Ahorita Lorena me va a decir quién lo decía. Creo que era Apuleyo, ¿no? La idea es vivir rápido, consumirse rápido, porque ellos saben que a los 22, 23 años ya están viejos. Ellos no van a pasar de los 23, 24 años. Entonces, su ritmo de vida es completamente distinto, el lugar del otro es completamente distinto. Entonces, si nosotros abordamos el fenómeno de las clicas o de las pandillas desde la perspectiva del humanismo que porta nuestra sociedad, estamos condenados a no entender nada, absolutamente nada. Es otro mundo, es otra concepción del otro, completamente distinta. ¿Sí? Bueno, gracias Alejandro. Les voy a leer primero un comentario de Laura Katz, que subraya esa frase de Lorena de el alma que se interroga, que abre caminos para la escritura, para la filosofía y también para transitar el camino del análisis. Luego, Luis Lancelle nos comenta si será que tendremos que bañarnos de humildad para dejarlo más parecido a lo verdadero y también a lo ominoso en la expresión artística, no solo en nuestros pacientes, sino en nosotros mismos. Es una pregunta, ¿no? El que quiera. Bueno, yo no puedo hablar de psicoanálisis. Sí. Okay. Sí, yo no puedo hablar del psicoanálisis salvo como paciente. Solo es diría... el mejor lugar para hablar, creo. Perfecto. Del psicoanálisis. Diría que no se trata de dejar de lado lo que más se parezca a la verdad, creo que dice, o lo más luminoso. No, se trata de asumir, dado que eso es lo que nos convoca hoy, el tránsito, el proceso, la búsqueda. Y creo que una de las grandezas, bueno, inestimables de Sócrates es que la búsqueda, ese proceso de transformación lento y paciente en uno mismo, es el hallazgo. Lo verdadero que nosotros podamos hallar en nosotros, y esto es una grandeza de la filosofía clásica, también trasciende, es trascendente. Lo íntimo y lo universal aquí se entiende como lo mismo. Hallazgos que puedo hacer en mí mediante el diálogo tienen la pretensión, si son auténticos, de ser trascendentes. Por tanto, creo que el punto es no alejarse o no desvestirse de lo verdadero, sí asumir la virtud de la humildad, por supuesto, que siempre es bienvenida, pero siempre teniendo el tono de la búsqueda, del alma que se interroga, pues hablando del mismo Sócrates, incluso en la frontera de la muerte o de la vida, como lo queramos ver, allí cuando se le habla de una noción que debería ser o asumirse, o uno lo espera así, una verdad absolutamente consolidada, allí él regresa otra vez al examen y se lo pregunta una vez más. Y nos deja muy claro que ni siquiera en los bordes de la muerte o de la vida podemos dejar de buscarnos y de hacer estos hallazgos en el caso de que sea el caso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de esto? Gostaria de me referir ainda a essa questão da narrativa, né? Sua relação com o traumático e as possibilidades de derivação do traumático justamente a partir da narrativa e da repetição. Tá? Estamos desde sempre familiarizados com a ideia de repetição como repetição nua, como repetição do mesmo, como repetição que reitera a cada tanto a mesma situação através da mesma narrativa, que acaba produzindo uma espécie de efeito desanimador ou soporífero sobre o psicanalista, que, por sua vez, repete e não consegue escutar na narrativa do paciente nada além daquilo que ele diz há alguns anos já. Então, nesse sentido, é muito importante o que apontava o Alejandro. Nós sabemos hoje que o ato de falar, né, a parole, né, o discurso, né, tem um poder curativo
que a interpretação arguta, inteligente, profunda do psicanalista de forma nenhuma poderá ter. Porque não se trata efetivamente da decodificação, da tradução, da explicação ao estilo Deutung, né? Daquela verdade que subjaz a toda uma formação psicopatológica que é hoje apontada como a responsável pela maior parte dos padecimentos do sujeito. Né? O que efetivamente altera, transforma, produz deslocamento é a narrativa. Né? A possibilidade de narrar, né? E de compreender que a narrativa e a repetição são sempre repetições vestidas, e que se são entendidas, escutadas como repetições nuas, é porque quem repete é o psicanalista. Porque o paciente, em cada novo intento de formulação, de posta em palavras daquilo que viveu e daquilo pelo qual se sentiu condenado a sofrer, a padecer até o fim dos tempos, né? É justamente o que o psicanalista não poderá compartilhar do ponto de vista da escuta. Ou seja, a narrativa, a repetição, são, desde Kierkegaard, essencializantes. As crianças nos pedem para repetir por quê? Porque se essencializam a partir da repetição. A repetição constitui uma certa nuclearidade essencial, uma espécie de núcleo de subjetividade que conta com a repetição, com a narrativa incansável, fatigante, que vai produzindo, sem que nem sempre se perceba muito claramente, certos movimentos, certos deslocamentos, que são fundamentalmente os grandes responsáveis pela cura, mais do que as eventuais verdades reveladas pela inteligência do psicanalista. Bueno, les voy a leer otra pregunta, también va para todos, de Juan David Velasco Vallejo. ¿Podrían hablar de la incertidumbre actual del psicoanálisis de cara a la clínica, cuando los tiempos actuales parecen explicar todo desde lo neurocientífico, lo psicologizante o lo sociologizante? Alejandro, ¿querés empezar? No, me perdí un poco, la verdad es que no, era como muy... ¿Vuelvo a leer? ¿Quieres? Sí, por favor. Si bien... no, espera. Yo también me pierdo en este chat, les aclaro. ¿Podrían hablar de la incertidumbre actual del psicoanálisis de cara a la clínica, cuando los tiempos actuales parecen explicar todo desde lo neurocientífico, lo psicologizante o sociologizante? É interessante pensar... Mira, nos ordenemos. ¿Quién empieza? No nos podemos codear acá, así que Alejandro. levantemos la mano. Sí. No, hay una pretensión que tiene que ver con lo que decía Roberto, aprovechando que estaba a saltar al ruedo, sobre la crítica de la razón instrumental que él ponía en la mesa sobre Adorno y Horkheimer. Esta condición de mundo absoluto que se ha construido aparte de la razón instrumental, donde estamos atrapados precisamente en una lógica que pretende abarcar todos los aspectos de la vida. Hoy vi un artículo interesantísimo que se llamaba Cómo Wall Street está usando al ser humano para volvernos inútiles. Que tiene que ver cómo hay algoritmos que están sacando información en nuestro comportamiento en las redes, ¿sí? Para crear modelos cada vez más complejos que van creando sistemas de predicción de nuestro comportamiento. Ahora, yo antes de que Roberto diga, me lleve la contraria, me voy a adelantar y voy a decir que me estoy peleando con Roberto en mi cabeza, yo solito.
no es que realmente estos algoritmos vayan a predecir la conducta humana. Nosotros somos, afortunadamente, hijos de la incertidumbre, por fortuna. Pero lo que van haciendo estos algoritmos es que van creando un mundo de vida alrededor nuestro, donde todo lo que nos rodea nos repite lo que supuestamente esperamos que nos repita, ¿sí? Es ahí lo que decía Roberto en términos de la narrativa como loop de video de centro comercial, donde eternamente estamos repitiendo lo mismo. Soy Alejandro, tengo tantos años, soy el psicoanalista, bla, 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 y nos repetimos la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y se ha construido alrededor nuestro una serie de sistemas muy complejos, matemáticos, donde nos están reforzando exactamente esta misma percepción de nosotros, y la posibilidad de lo diferente se va haciendo. Esta idea de Derrida, de la importancia de aquello que está fuera y que anuncia lo nuevo y que ni siquiera tiene palabra porque es lo nuevo, entonces no podemos, precisamente tomando lo que decía María Teresa, cuando una población no tiene la palabra cocido, no puede decir crudo, ¿no? Y ahí está lo nuevo, porque hay algo que no se puede anunciar, ¿sí? Pero ahora hemos ido construyendo, o se nos ha ido construyendo, depende de dónde quieras hablar, un mundo donde estamos atrapados en un eje de autorreferencial. Y entonces la posibilidad de lo nuevo se va eliminando. Lo que va quedando es lo que Jean Baudrillard llamaba estos virus sistémicos, como el narcotráfico, que lo que va haciendo es minar como cáncer, ¿sí? el sistema por una especie de entropía. Pero bueno, ahí lo dejo para seguir discutiendo. Roberto. Sim. Eu gostaria de utilizar justamente uma ideia do Alejandro para dirigir uma pergunta à Lorena, de alguma forma implicá-la na nossa conversação, nós que não somos filósofos, mas que estamos bastante comprometidos com a filosofia e talvez não possamos conceber nenhuma forma de pensar psicanalítico contemporâneo que não dialogue exaustivamente com o discurso filosófico, né? Por exemplo, dizia anteriormente o Alejandro, referindo-se aos bionianos, né? Ou seja, estes grupos que tendem a assumir esta conformação eclesiástica, canônica, né? Que cultuam determinados bordões, determinados axiomas, né? E os veiculam à exaustão. Me preocupa muitíssimo esses autores que fundamentam grande parte do seu pensamento pretensamente contemporâneo numa filosofia que já morreu, numa filosofia que não existe mais, né? Na metafísica kantiana, na metafísica hegeliana. Não é à toa que Lacan precisou abrir mão de Hegel na metade dos anos 50 para continuar pensando, avançar além do estruturalismo e tornar-se, por fim, um pós-estruturalista que conseguiu atingir uma certa maturidade no interior da sua obra que foi formulada como a psicanálise do real, né? Então, é um grande problema porque isso demarca uma espécie de descompasso de 100 anos entre psicanálise e filosofia, que nós continuemos hoje nos referindo, nos remetendo, nos reportando, né, a plataformas metafísicas e metapsicológicas, me parece altamente perigoso se se pretende promover justamente uma ultrapassagem do pensamento metafísico e metapsicológico inextricavelmente unidos na sua raiz para avançar no sentido de uma psicanálise que possa ser, quem sabe, uma psicanálise da diferença ou uma psicanálise do acontecimento. Bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esto? Si no, leo la próxima pregunta. Eu gostaria de escutar a Lorena. Bueno, perdí algunas de las cosas que
que dijiste al final, amén de Roberto que... se emociona y habla más trato de- rápido el portugués. Sí, además, que no es muy fino tampoco. Yo quisiera aprovechar el momento para decir, me ha gustado mucho en la relación que ha planteado Roberto entre psicoanálisis y filosofía, la mención a San Agustín, muy especialmente, creo que le hizo honor, y el haber señalado, que no es frecuente, haber señalado, Natalia, lo que tú decías que te sonó raro, que lo que mal llamamos oscurantismo, bueno, es una herencia moderna frente al mismo, esos 1000 años eran oscuridad, y no es así. Me parece muy, muy importante cómo Roberto con mucha serenidad y mucho detalle lo señaló. Yo creo que estos puentes, no sé muy bien qué quieres decir con metapsicología, no lo tengo muy claro. Sin embargo, estos puentes entre psicoanálisis y filosofía, bueno, para mí son muy claros, ¿sí? Eso sí, que no se comprometan con una metafísica en particular. Eso es muy importante. Por eso cuando tengo que hablar de estas cosas, yo voy donde es, porque con él no me voy a tropezar con una, no sé si me congelé, no, con una metafísica que me encierre y que me obligue y que me meta en un modelo, por así decirlo, desde el cual yo pueda juzgar mi vida y la de los demás. Si hoy nos convoca el tránsito, la búsqueda, y nos ha acompañado también un Eros vagabundo, es porque estamos haciendo mucho énfasis, mucha fuerza en el proceso como hallazgo. Quisiera insistir en esto. Yo, si no lo entendí mal a Roberto, cualquier compromiso metafísico, sea de Heidegger, o sea de Kant, o sea de quien sea, y ya desde allí haya que aproximarse a la vida sin hacerse preguntas, sin el alma que se interroga, yo creo que no vamos a ser más felices. Al menos eso me atrevería a decir por ahora. Hay algo que les quiero decir porque que me parece que es interesante, que tiene que ver con que el oscurantismo de la Edad Media, al menos como yo lo entiendo, era el acceso al saber. No, no es que no lo había, claro que lo había. En San Agustín, digamos, claro que lo había, El pero saber maravilloso. el acceso al saber, ¿no? Era algo que estaba limitado. Y hoy lo podríamos trasladar, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué tenemos de iluminados en la era del 2020, ¿no? Lo dejo ahí como pregunta. Les voy a leer otra pregunta más. De Julio Galindo Gómez, para todos. Si bien el psicoanálisis ha fortalecido sus lazos con las humanidades, ¿puede haber una resistencia del psicoanálisis hoy en día a conversar con las ciencias naturales y a participar en la construcción de las verdades consensuales de nuestra sociedad? Tiene que ver un poco también, si retomamos con la pregunta que le hicieron antes, el que quiere empezar a contestar, y tenemos 15, un poquito más de 15 minutos y me quedan 4 preguntas que me gustaría que así que sean breves, así hacemos una pasada por todos. Yo con respecto a esta última pregunta, no creo que sea problema del psicoanálisis. Yo creo que habría que reconocer aquí que hay mucho psicoanálisis. Hay una fantasía que a veces es culpa de nosotros los psicoanalistas de presentar ante los legos que hay un solo psicoanálisis. Hay mucho psicoanálisis. Y hay ciertos psicoanálisis que están aliados totalmente ahora o intentan aliarse con, están como obsesionados de tener la foto del inconsciente, que a mí me da como una ternura, así de, aquí tengo la foto del inconsciente, mira, aquí está. Eh, eh, pero creo que habría una discusión un poco más profunda con la ciencia que tiene que ver con los límites del pensamiento, con los límites de las certezas, ¿sí? Que tiene que ver con la física experimental
que tiene que ver con la física teórica, que tiene que ver con las preguntas que se están haciendo ciertos matemáticos, los límites que tienen ciertos biólogos sobre qué es la vida, si un prión está vivo o no está vivo, por ejemplo. Esas preguntas me parece que se alían completamente con el psicoanálisis. Lo que el psicoanálisis, como yo lo entiendo, tenemos un problema con la idea de la ciencia positiva, en términos de la verdad absoluta, y que tiene que ver con esto, de la razón instrumental, como una verdad que se construye positivamente de manera absoluta. Ese es el tema. No sé Ese si es el problema que tiene el psicoanálisis. No sé si es del psicoanálisis o de los psicoanalistas. Digamos, habría que O deslindar eso. Yo creo que sí, yo creo que habría que, ya cada vez nos estamos haciendo más tribus, entonces sí, ya ni siquiera es cierto psicoanálisis, sino son los psicoanalistas. Esto es una desagregación tal. Pero bueno, creo que el tema tiene que ver con eso, con la ciencia positiva, ¿sí? Y la pretensión de hacer el psicoanálisis, como trató de hacer la psicología del yo en los 50, hacer del psicoanálisis una ciencia positiva. Y como trata de hacer cierto neuropsicoanálisis, no todo el neuropsicoanálisis, cierto neuropsicoanálisis actual, convertir al psicoanálisis en una ciencia positiva. Creo que ahí es donde hay una discusión fuerte, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Paso a la otra pregunta, entonces. Cecilia Moya, querida, pregunta para María Teresa. ¿Cómo trabaja la verdad en la narración para niños? Ay, en la escritura, tanto para niños como para no niños, la escritura, digamos, el relato, el poema, es una mentira, lo podemos llamar como el oficio de mentir, ¿no? Es una ficción, o sea, fictio es fingir, mentir. Pero sería una mentira que va en busca, me gusta la idea de tránsito de la que hablaba recién, una mentira que va en busca de una verdad más verdadera que la verdad, en busca de una otra cosa. O sea, ahí está el mundo, ahí está fuera de nosotros y dentro de nosotros, y eso, digamos, entre lo que hay, lo que se ve, que siempre una traducción aparte, porque tampoco es que tomamos algo externo y lo metemos en la escritura. Todo es traducción de otra cosa, entre lo que sentimos y lo que decimos, entre lo que vemos y lo que ingresamos. O sea, todo es traducción, o sea que todo es traducción y traición tienen la misma raíz. O sea que todo es traducción y a la vez hay un poco, todo es en cierto modo una traición de eso que está dentro, que no, a lo que queremos acercarnos en el trabajo de escritura, ¿no? Siempre se trata de una aproximación, yo lo veo así, no como, por eso decía, lo cerré con esa frase del poeta Rodolfo Godino, en la lucha con la palabra inhábil, parte del corazón y la verdad se pierden, ¿no? Porque, bueno, vamos cerca, lo más cerca posible de eso que deseamos entregar, ¿no? Pero nunca está eso, nunca se pega. Es el tránsito, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, Analía Wall también tiene una pregunta para todos. Pregunta si hay fronteras posibles entre el psicoanálisis y las subjetividades que describió Alejandro en su texto. No sé cómo poner la frontera. Yo creo que el psicoanálisis es un espacio donde podemos pensar no sé si se refiere a las subjetividades de estos nuevos núcleos poblacionales que tienen un sentido de comunidad distinta
Ahí hay un tema, hay una cosa que nos enseña el psicoanálisis, que es devolver la palabra al otro. Como decía Roberto hace rato, el psicoanálisis es el trabajo de la diferencia. Me parece que decía Roberto, o quise escuchar eso que decía Roberto. Y algo que sucede, por ejemplo, hay un rito iniciático en los chicos de las pandillas del norte de México, que es a los 12 años, tiene que pasar el chico al lado de por medio de un grupo de chicos más grandes que lo van golpeando, y la idea es que logren salir al final del grupo que los golpea. Y no es una cosa leve, son golpes en serio. Cuando yo lo hablaba con un colega antropólogo y él me decía que para estos chicos es un motivo de orgullo el pasar por ese rito. Todo esto del dolor y el masoquismo ellos no se ponen en juego en ese grupo, ¿sí? El dolor es parte de una iniciación, ¿sí? Y los golpes, porque además quedan marcados, hay golpes tan fuertes que quedan marcados de por vida, ¿sí? Son señales de pertenencia al colectivo. ¿Qué podemos hacer como psicoanalistas? Podemos de entrada empezar a escuchar al otro. Y creo que antes de pretender pontificar, humanizar, ¿sí? Con nuestra idea de qué es lo que es humano y qué es la verdad, habría que empezar a escuchar al otro, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que nos puede aportar el psicoanálisis, de entrada. ¿Sí? Está bien. Nos quedan, yo les diría, 9 minutos exactos. Tengo 2 preguntas más, me gustaría que sean un poquito más breves, así podemos hacer un paneo por todos, ¿puede ser? Pablo Dragoto pregunta, esto de que Alejandro expresaba hace un rato su preocupación por el futuro del psicoanálisis en el continente, y su pregunta es acerca de qué lugar piensan que tiene el psicoanálisis, o mejor, los y las psicoanalistas, para jugar en medio de la niebla, la oscuridad y las incertidumbres en el futuro de nuestras comunidades latinoamericanas, y si es necesario transformar algo de nuestras prácticas. Voy a leer las 2 preguntas más que quedan, si les parece, y hacemos un cierre, porque son todas para todos. Respecto de lo que señala Roberto y Lorena, también puede matizarse mucho, pues desde la filosofía se puede reconocer que no es necesario el psicoanálisis, pues sus problemas los abordan otros campos. Es un comentario de Juan Velasco Vallejo. De María Cecilia Rodríguez, dice que le encantó la respuesta de Cecilia a Cecilia de María Teresa, el oficio de mentir en la ficción. Pienso, no es tan diferente la ficción para niños de la ficción siempre en la literatura. Los psicoanalistas trabajamos siempre en cierto registro ficcional, o al menos bastante alejado de la realidad fáctica. Bueno, ¿les parece que hacemos un cierre de cada uno? Tenemos 7 minutos, así que tómense 1 minuto y medio, poquito menos, 1 minuto 10 cada uno, y nos despedimos. Gostaria de fazer ainda uma suplementação da fala do Alejandro, sobretudo, né, naquilo que envolve a relação da psicanálise com as ciências positivas, de maneira geral, né? Vejam que isso é alguma coisa que marca, né, e que de alguma forma nos é legada pelo próprio espírito científico que moveu toda a investigação de Freud ao longo de 40 anos. Né? Ou seja, a pretensão de Freud de converter, por fim, a sua disciplina numa ciência natural fez com que ele pagasse um preço bastante alto,
Ou seja, a psicanálise não foi jamais estabelecida como uma ciência natural, jamais satisfez os requisitos e as condições de possibilidade de estabelecer-se como uma ciência natural. E a transposição à psicanálise de uma causalidade que era própria das ciências naturais é justamente aquilo que dá suporte hoje a toda a crítica que a filosofia contemporânea, por exemplo, desde Heidegger, dirige à psicanálise, no sentido de qualificar a psicanálise como um procedimento de identificação. Ou seja, a partir do momento em que a psicanálise se afasta de uma plataforma que é a metapsicológica, que está essencialmente comprometida com Kant, com Hegel, com Descartes, e avança no sentido de alinhar o passo com a filosofia contemporânea, ela se torna uma psicanálise da narrativa, uma psicanálise da diferença, uma psicanálise da discursividade, uma psicanálise inclusive do experiencial, se nós quisermos contemplar outras vertentes, como, por exemplo, a winnicottiana, que tem forte consonância com o pensamento fenomenológico existencial, mas que prescinde cada vez mais, ou deverá prescindir, dessa plataforma epistemológica enrijecida, a qual Jacques Derrida se referiu como a velha máquina emperrada freudiana, que é a plataforma metapsicológica. Portanto, cabe à psicanálise do futuro, a psicanálise do século XXI, na sua legítima pretensão de atravessar os próximos 100 anos, abrir mão dos seus fundamentos metapsicológicos e das suas metáforas e bordões esvaziados da possibilidade de enunciação de novidade, se é que efetivamente a psicanálise pretende manter-se viva. Bueno. Gracias, Roberto. ¿Quién sigue? Quisiera aprovechar este minuto para aludir al comentario que tú inicialmente hiciste a propósito de las ponencias de todos. Y te referías a algo muy grueso y un gran tema, que es la inmovilidad a la que condena el saber. Es un tema muy, muy, muy grueso, que ahora, por razones de tiempo, no podremos plantear, pues ha sido de mucha reflexión pensar en, por eso acudí a la diosa de Parménides cuando nos revela nada menos que el ser. La pregunta en la filosofía ha sido, bueno, ¿y qué hubiese pasado si nos quedamos contemplando el ser o nos quedamos con el árbol de la ciencia de Descartes? ¿Y qué hacemos? El conocimiento se detiene porque ya no hay más nada que buscar, no hay más nada que preguntar, no hay más nada que responder, y a su vez que volver a preguntar, pues como dice Gadamer, cada respuesta es una pregunta y una pregunta es una respuesta, y eso no se detiene, por eso se mantiene el diálogo. Yo aludía a la inmovilidad mucho más grave cuando ocurre en el tránsito, es decir, en los espacios de la doxa, distinta de la episteme. La complejísima doxa que en boca de Sócrates es muchísimo más compleja en el sentido de ser incluso desestimada. El problema es cuando nos detenemos allí y asumimos que el tránsito es el lugar donde nos podemos detener. Ahí es donde surge el drama del alma que se engaña a sí misma, la que cree que sabe. La gran, fortaleza de Sócrates al referirse a su cierta sabiduría es saber qué sé y qué no sé, y no confundir jamás lo que creo, mi certeza, lo que me leí en un libro o lo que me enseñaron, con lo que sé. Pues lo que sé lo puedo poder fundamentar, dialogar y compartir. Bueno, vale. Medio minuto, porque nos cortan y querría que nos despidamos. Claro, claro. ¿Quieren algo decir para finalizar? Miren, agradecer, y alguien decía, ¿de qué sirve el psicoanálisis? De nada. Porque la única aspiración que podemos tener es que ocurra algo distinto. Okay. ¿Sí?
no sirve de nada el psicoanálisis. Cuando trabajas con chicos autistas, si tienes la pretensión que va a ocurrir un cambio mágico, de que van a hacer algo, no ocurre nada. No va a ocurrir nada. Lo que va a ocurrir es, en algún momento, meses y años después, un texto, una pequeña mirada que hace toda la diferencia para ti y toda su familia. Eso es el psicoanálisis. Gracias. Tere. No, eso me quedé, Gracias. no es una pregunta, no es una respuesta, es solo que me quedo pensando en los relatos, así como tenemos el relato de Sócrates que nos hace Platón y que luego nos hace Lorena, y que el relato de quien se tiende en un proceso de análisis, o el relato de quien escribe. Bueno, tenemos eso, ¿no? Relatos tras relatos tras relatos que hay abajo. Bueno, apenas nada. Qué belleza. Les agradezco muchísimo a todos y lamento no poder abrazarlos, así que les mando un beso y besos a todos los que participaron. Los han elogiado un montón, pero no les pudimos, después les pasaremos los detalles. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Dale. Cariños para todos. Chao. Muchas gracias. Buenas noches.